Muchísimo trabajo hoy en el día de hoy. Carlos del Frade, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, en una tarde soleada de temperatura bastante acomodada para lo que es este norte santafesino y en la sangre, de alguna manera, por muchísimos temas que quiero compartir con vos, bien caliente la sangre por tantas injusticias que estamos viviendo en esta provincia de Santa Fe, en esta República Argentina. ¿Cómo estás vos, Sí, Carlos del Frade, en la ciudad de del Rosario? Departamento General Obligado, todo lo que está pasando con el agua, que fue uno de los temas que fuimos discutiendo el día jueves en la legislatura, no solamente por lo que está pasando con el agua en Reconquista, sino también en San Javier, y eso tiene mucho que ver con la contaminación, por más que digan que la temperatura ha generado no solamente la mortandad de peces, sino también el color del agua que están tomando allí en Reconquista. Así es, Carlos. Acá es un tema que se escucha con sordina, ya que algunos médicos, no específicamente acercados a las grandes empresas, han denunciado que el agua no es potable, más allá del color, ¿no? Y que, según un estudio que escuchamos, la potabilización, Carlos, se toma por cantidad de bacterias que puedan producir daño intestinal en el ser humano, pero nada tiene que ver con el análisis de metales. Y el agua potable de Reconquista estaría muy saturada de metales, que tiene que ver con la contaminación fundamentalmente de los agroquímicos, ¿no? Sí, y además estamos pidiendo un informe, y eso se votó también el día jueves en la legislatura, Bien. sobre cuál es el informe acerca de las curtiembres que tienen en la zona del Departamento General Obligado y también el Departamento San Javier, justamente como un elemento fundamental a la hora de pensar cómo viene el agua después para ser potabilizada. Esta es una de las cuestiones que debe el gobierno de la provincia, especialmente para los vecinos allí de la zona. Carlos, por un lado el agua turbia y por otro lado un aumento descomunal del precio del agua provincial en nuestra querida Santa Fe. 56% porque las sumas sumadas, las sumas en realidad acumuladas, el interés acumulado del 25 da el 56%, y eso es muy grave para la población de la provincia por todo lo que tiene que ver los incrementos ya no solamente del agua, sino de la luz, el anuncio de un 54% más en la tarifa de gas, está generando una fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores que manejan el negocio de lo que significa, por ejemplo, la distribución eléctrica en la Argentina o la distribución del gas, y en este caso del agua se agrega algo peor, que es el retiro del gobierno de la provincia de Santa Fe de bancar la distribución de un derecho humano básico como es el agua, a partir de la reducción de los aportes del Tesoro Provincial. Y eso ha generado este fenomenal nivel de incremento que quieren imponer en la provincia, al cual nosotros por supuesto nos negamos, pero además de negarnos, hemos propuesto que se cobre un fondo de equidad impositiva, le llamamos nosotros, en donde solamente cobrándole a 13 empresas un 5% de su facturación, tendríamos 18.000 millones de pesos, y con eso se tendría que pagar lo que se quiere cobrar en aumento de luz y en aumento de agua. ¿Te estaría acompañando Giustiniani en alguna de estas proclamas? Sí, en la mayoría estamos trabajando juntos con Silvia Burger, con Rubén Giustiniani y con nuestra compañera de bancada Mercedes Meyer, en un trabajo muy lindo, en una confluencia que se da casi, te diría, naturalmente, porque la mayoría de los temas los pensamos de forma similar. Qué interesante y qué bravo, ¿no? Luchar en la legislatura, en minoría, con sueños de cobrarle a las grandes empresas cuando la situación nacional marca los vientos absolutamente contrarios, ¿no? Sí, esa es la idea, porque en realidad nosotros no estamos pensando en una cuestión irracional, sino todo lo contrario. El sentido común impone que tienen que pagar más los que más tienen, por más que, como vos decís, lo que ellos llaman el espíritu de la época vaya a favor de las grandes empresas y no en su contra. Pero alguna vez el pueblo debe tomar conciencia que la realidad es al revés, es como lo piensan en la casa cualquiera de nosotros: el que más tiene que pagar. Vos sabés, Carlos, que estuvo reunido en la ciudad de Reconquista la gente del MOS, del Movimiento Obrero Santafesino, todas las autoridades provinciales vinieron para acá.
Lo vi con sí, mucho... vos tuviste la amabilidad de enviarme esa información, Mario, efectivamente, así es. Bueno, y con mucho entusiasmo, ¿no? Porque veo que hay un pueblo y diferentes grupos políticos que marcan la necesidad de no dejar pintar la provincia de amarillo, ¿no? Y eso es una confluencia de diferentes fuerzas políticas, incluso no antagónicas, pero bastante divididas en otros momentos, que están dejando de lado ciertos egoísmos y se está armando eso. ¿Vos cómo ves las directivas del gobernador? ¿Está luchando para preservar la caja o es puro discurso florido para la gran masa de la gente que escucha, digamos? Yo lo que estoy viendo del gobernador Lichi es que está firmando todo lo que le pide el gobierno nacional. Bien. No sea cosa que lo esté haciendo justamente para que salga la reforma constitucional con la posibilidad de la reelección, porque si ata a la provincia a una subordinación absoluta, como es el pacto fiscal que lamentablemente ha firmado, y que genera que la provincia cada vez se quede con menos ingresos y que por eso se aumentan los impuestos como se están aumentando, si la idea es solamente por la posibilidad de la reelección, es algo muy triste, porque ya no solamente estamos ante un proyecto absolutamente personalista e individual, sino que además los costos van a ser muy altos para las provincias. Los que se está votando, el endeudamiento externo, el pacto fiscal, todo eso tiene que ver con un acuerdo con el macrismo, como también la llegada de fuerzas federales. Es más un plan macrista que un plan que se piense de acuerdo a la cabeza y el interés de los santafesinos. Sí, obviamente. Quería llegar en un instante a eso, ¿no? Como tema central, el tema de la militarización de la ciudad de Rosario, ¿no? Y la comparaba, no es la de Río de Janeiro, pero vamos a eso, ¿no? Yo lo que creo es que hay todo un plan en América Latina, que es el plan de seguridad hemisférica, como le dice Estados Unidos, y que eso es la articulación de las fuerzas federales y fundamentalmente del ejército, como está pasando en Río de Janeiro, pero que se va a trasladar en toda América Latina, porque Aguad, el propio ministro de Defensa de la Nación, acaba de decir hace ya 2 semanas que quiere el ejército para lo que pasa dentro de las fronteras. Creo que es un tema más de control social bajo la careta de la lucha contra el narcotráfico, que sirve más para controlar socialmente que para en realidad luchar contra el narcotráfico. Por eso me parece que lo que está pasando en América Latina va a pasar en la Argentina, y va a tener como consecuencia esto de creer que la fenomenal corrupción policial que en la provincia de Santa Fe genera tanta inseguridad se va a superar con la llegada de gendarmes, como si los gendarmes no fueran tan corruptos o más que la propia policía de la provincia, porque hay que ver que los números de la cocaína que ingresó a la Argentina el año pasado por las fronteras que cuida la gendarmería es el doble de lo que había ingresado en el año 2016. Así que ojalá que nuestro pueblo, a pesar de la desesperación que tiene de tener un poco de tranquilidad y seguridad, se dé cuenta que la llegada de gendarmería no va a generar la seguridad esperada, sino que probablemente mayores problemas. Estamos hablando con Carlos Delfrade, un verdadero, por el tiempo que llevas en todo esto, un verdadero especialista en el análisis del narcotráfico en toda la Argentina y especialmente en la provincia de Santa Fe. Vos siempre haces referencia al narcomenudeo. ¿Esto sería un sobrecontrol sobre las fuerzas policiales de la venta del narcomenudeo en la provincia de Santa Fe? Claro, porque nosotros en la provincia de Santa Fe todavía no hemos abolido la ley de narcomenudeo. Sí está el narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, del Chaco, y los resultados son que se ha duplicado la cantidad de gente encarcelada, pero el negocio del narcotráfico sigue creciendo, porque el narcomenudeo mete preso a pibas y pibes desesperados de los barrios, de las grandes ciudades, de las grandes provincias, pero deja con total impunidad a quienes manejan el dinero, los inversores y los que recaudan, que están en el centro de las grandes ciudades, y a ellos nunca los tocan, son los delincuentes de guante blanco. Así que me parece que es una gran hipocresía. Por eso el narcomenudeo apunta al chiquitaje, a los perejiles, como decimos nosotros, y deja absolutamente invictos a los delincuentes de guante blanco. Carlos, ya que sos un especialista, iluminame un poquito lo que es la venta del narcomenudeo de 4 o 5 porros, o hasta dónde es narcomenudeo, y iluminámelo con el tema de la venta de armas o el robo de kiosco, el robo de la inseguridad de motochorros, que tiene un hilo conductor todo eso.
Nosotros lo que estamos viendo en la provincia de Santa Fe, tal como se vio en la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, es que aparece mucha droga en circulación, mucha cantidad de marihuana, de cocaína, de droga sintética en los barrios de las principales ciudades y de los pueblos de la provincia, y en forma paralela aparecen muchísimas armas en manos de distintas bandas que son prácticamente pandillas, y eso genera muchísima violencia. Ahora, tanto esas armas como esa droga llegan de otros lugares a los barrios más humildes. No se producen allí en los barrios ni las armas ni la droga sintética, llegan y alguien recauda, y esa recaudación está en otros lugares. Así que esa cuestión de lo que significa la inseguridad cotidiana está alimentado desde otros lugares. Ahora, el negocio que se produce en los barrios tiene mucho que ver con zonas liberadas que produce la policía que está en esos barrios. Eso me parece que es algo sobre lo cual, por más que reconocemos que se ha trabajado mucho, falta mucho aún para trabajar, porque no hay negocio de la calle que se haga sin quien maneje la calle. Y los que manejan la calle siguen siendo los integrantes de la policía. Claro, y estaríamos ante un cambio de jefes, de manejar de alguna manera la policía esas cosas, las pasaría a manejar prefectura, gendarmería, digo. No, podrían simplemente diversificar las bandas, como estamos viendo en el juicio de los modos, en donde hay integrantes de las distintas fuerzas, con más presencia de la policía provincial, pero también con integrantes de gendarmería y de prefectura. Es decir, seguiríamos con una convivencia en las diferentes fuerzas. Seguiríamos con una convivencia de las diferentes fuerzas de seguridad con el tema del narcotráfico. Sí, Carlos, te escucho.